buenas tardes, soy Pablo Sarricueta, doy gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que me da de estar en este segundo Congreso de Jóvenes, Generación Vino Nuevo 2.0, vasijas llenas de su gracia. Doy gloria a Dios por lo que está pasando en este lugar. Yo sé que has recibido palabra de Dios. Yo sé que has recibido el poder del Espíritu Santo mediante las predicaciones de mis amigos, de los ministros que han estado antes que yo. Y Dios va a seguir hablando porque Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de poder y de gloria. Y quiero decirle a toda la juventud que nos está viendo, que la palabra dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero hay un detalle que dice que los jóvenes verán, los jóvenes van a ver visiones. Y no es casualidad que los jóvenes van a ver visiones, porque hay una intencionalidad de parte de Dios. El apóstol Pablo dice, cuando le escribe a los de Efesios, ruego para que se abran los ojos de vuestro entendimiento y puedan entender a qué cosa, cuál es la esperanza a la que fueron llamados. El más grande problema que tenemos muchas veces los jóvenes, que no entendemos a qué cosa Dios nos llamó. Entonces necesitamos entender que los jóvenes tenemos que abrir nuestros ojos. Y no solamente nuestros ojos naturales, sino que los ojos del Espíritu. Por eso que Pablo dice, ruego, estoy clamando para que ustedes abran los ojos de vuestro entendimiento, para que puedan entender a qué fueron llamados. ¿A qué fui llamado? Pablo le decía a Timoteo, yo fui constituido un predicador, un apóstol y un maestro a los gentiles. Eso es lo que Dios nos llamó, a ser predicadores del Evangelio. Tenemos llamado, fuimos llamados hasta ir hasta lo último de la tierra, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero Dios también nos desafía a abrir los ojos ¿a qué? A una de las cualidades más importantes que tiene Dios, que es la santidad. Dios es justo, Dios es soberano, Dios es grande, poderoso, pero la cualidad más importante es que Él es santo. Y no solamente santo, sino que 3 veces santo. Y es mucho más que 3 veces santo. Dios tiene una profundidad de pureza. Entonces, como jóvenes necesitamos abrir los ojos del entendimiento para entender quién es Dios. Porque si yo no entiendo quién es Dios y la naturaleza de Dios, jamás voy a vivir toda la vida frustrado en el ministerio, en el evangelio, porque no voy a entender qué cosas están pasando a mi alrededor. Es por eso que el nombre de esta predicación es: sin santidad es imposible agradar a Dios. Es imposible, es tajante cómo comienza el nombre de esta predicación. Sin santidad es imposible. Dice que es imposible, no que puede ser, sino que es imposible agradar a Dios. Y este es un desafío grande. Y hay un versículo que también es un apoyo que está en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otro condicional, otro desafío que nos lleva a entender la pureza de Dios. Yo no voy a ver a Dios si no soy santo. Yo no puedo agradar a Dios si no me esfuerzo en ser como Cristo fue. Y podemos ser como Cristo. Tenemos muchos referentes en la iglesia, en los libros de historia, de grandes hombres y mujeres, en la Biblia, en tu familia. Todos conocemos una persona que son ejemplos, nuestros pastores, nuestros líderes, etc. Tenemos ejemplos que sí se puede. Lo importante es que podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento. Y Jesús, nuestro Señor, dijo algo clave, porque acá hay una importancia relevante, grande.
depende. Y es una decisión que tenemos que tomar. El día de hoy tengo que salir con una convicción tan grande, porque esto depende de dónde yo voy a pasar la eternidad. ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor, eso es verdad. Y no lo podemos negar porque es su naturaleza. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es una realidad, Dios es amor. Pero también la Biblia nos dice que es fuego consumidor y dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Te invito a analizar lo siguiente. ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo al venir a la tierra? ¿Por qué vino? ¿De un paseo turístico? ¿Porque quiso sentir la experiencia de ser hombre? ¿Porque fue Dios, tomó forma de hombre en Jesucristo? No, porque a Dios no puede ver el pecado. Porque Dios le apesta el pecado en el sentido de la palabra, que es putrefacto, de que es maloliente. Por eso que Adán y Eva salieron del paraíso por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Entonces salimos de la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Estábamos muertos. No había ninguno justo, dice la Biblia. Pero vino Jesucristo y dijo: Padre, mira, ahí está los hombres, las mujeres, los niños. Padre, acá estoy yo para restaurar la humanidad. ¿Te parece, Padre, si yo voy y yo soy el cordero y yo soy el sacrificio para que la humanidad pueda volver a tener una relación contigo como fue en el principio? Y vino Jesucristo y tomó forma de hombre y caminó entre nosotros. Y fue crucificado. Fue una cruz por causa de mi pecado y de tu pecado, de mi maldad y de tu maldad, de mis iniquidades y tus iniquidades. Pero no le fue hallado ningún pecado. Fue torturado. En ese tiempo la cruz en los romanos era señal de tortura. Fue molido, dice la palabra en Isaías. Su carne fue irreconocible. Solamente por amor. Solamente por amor. Pero entendiendo también el propósito más profundo. Porque no podemos estar conectados si hay pecado con Dios. Jesucristo nos vino a salvar, pero también dejarnos claro. Por eso que en la cruz dice: Padre, ¿por qué me habéis abandonado? No porque Dios lo abandonó, sino que nos quería enseñar que Dios no está donde está el pecado. Son ejemplos que el Señor nos deja. Y vivimos en un tiempo donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Pero los hijos de Dios fuimos llamados a decir las cosas como son. Dice la palabra que fuimos llamados a ser centinelas de Dios. Y tenemos que pagar un precio por decir la verdad. Pero Dios te ama. Dios tiene el poder de cambiar tu vida. Dios puede cambiar la vida de cualquier persona. No importa en el hoyo más profundo que puedas estar, ahí Dios te puede rescatar. Jesucristo es el único camino entre Dios y los hombres. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Miles de religiones en el mundo, cientos de religiones en India, y ninguno te puede ofrecer lo que te ofrece Jesucristo. Ninguno. Los musulmanes buscan un mes en el Ramadán buscando el perdón de Dios. Lo buscan y lo buscan y lo buscan todo el año. Y mueren sin conocer el amor de Dios. Porque el único que te puede llenar es Jesucristo. Y no estamos hablando de una religión, estamos hablando del Dios verdadero, del único que puede transformar este mundo. Jesucristo, Él tiene el poder de cambiar tu situación. Y no estoy diciendo que las cosas van a ser color de rosa. Estoy diciendo que Dios puede cambiar tu vida. Y los problemas pueden seguir, pero esos problemas ahora van a tener propósito para levantar tu vida y levantar la vida de los demás.
Él, solamente Jesucristo, es el único que puede transformar esta humanidad caída. Pero depende de nosotros como hijos de Dios, que nos podamos levantar como predicadores del Evangelio, llevar el Evangelio a todas las naciones, llevar el Evangelio a los que se están perdiendo. Cada día cientos y miles mueren sin conocer el mensaje de salvación. Y Dios quiere impactar nuestros corazones. Dios quiere usarnos de manera grande y poderosa. Pero hay una condicional. Lo dijimos en Hebreos 12:14. Sin santidad es imposible ver a Dios. Queremos un ministerio poderoso en Cristo, tenemos que vivir santidad. Si queremos un ministerio que Dios nos respalde en milagros, tenemos que vivir en santidad. Dios tiene tanto propósito con nuestra vida como jóvenes, pero la condicional es ser santo porque yo soy santo y no hay otra cosa. Esa es la gran condicional. Santidad en el siglo XXI, de la misma santidad que tenían los profetas en el Antiguo Testamento, los hermanos hombres y mujeres de Dios en el Nuevo Testamento, es la misma santidad que Dios nos demanda el día de hoy, porque Él dice que no hay variación en Él. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es la misma demanda. Si queremos ministerio, tienen que ser ministerios santificados y pagar un precio para que muchos se entreguen al Señor. Pero Jesús fue mucho más allá, porque hay una importancia. Lo dije al comienzo, esto define dónde yo voy a pasar mi eternidad. Jesús dijo, hay dos caminos y hay dos puertas. Pero hay una, Él es el camino de la salvación. Pero hay dos caminos. Una puerta es la puerta ancha y otra es la puerta estrecha. La puerta ancha, y es por palabra de Jesús. La puerta ancha es la puerta de la perdición, la puerta del infierno. Y la puerta estrecha es la puerta de la salvación, del paraíso, del reino de Dios. Y cuando nos habla, ¿por qué es estrecha? Porque si nos imaginamos una puerta estrecha de medio metro, va a ser un poco incómodo poder ingresar a ese lugar. ¿Por qué? Porque para ingresar al reino de Dios, Dios nos tiene que incomodar con nuestra mala manera de vivir para poder entrar y disfrutar de la salvación y vida eterna. Es necesario que Dios nos incomode en nuestra vida, porque si no, estamos tirando por el tacho de la basura el sacrificio de Cristo. Y como dice el apóstol Pablo, entonces Cristo no podría volver de nuevo a morir por nuestros pecados si ya lo hizo una vez, y con una vez basta para salvarnos. Ahora tenemos que poner de nuestra parte y abrazar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Abrazar el Evangelio de Jesucristo. Lo que Dios puede hacer contigo es grande y poderoso. Grande. Dios te puede sacar de cualquier adicción. Jesucristo te puede sacar de cualquier pecado. Él es grande, inmenso. David habla en los salmos de la grandeza de Dios. David aprendió a conocer la grandeza de Dios. Y esa es una demanda para nuestras vidas. No podemos quedarnos solamente que los salmos son libros poéticos, sino que son libros proféticos llenos de enseñanza de un hombre que conoció el carácter de Dios, que se le reveló Jesucristo, pero entendió la grandeza, la pureza que tiene Dios. Y fue un hombre como tú y yo, un hombre que también se equivocó, pero se arrepintió. Y ese es un gran detalle. La palabra dice: de los arrepentidos es el reino de los cielos. Arrepentimiento. Pero también tenemos que entender qué es el pecado. El pecado es todo pensamiento, es toda palabra, es toda acción que va en contra de Dios. Todo lo que va en contra de los preceptos de su palabra. Y el Señor fue mucho más allá, porque nosotros podemos denunciar el pecado del adulterio, pero Jesús dijo: si ustedes codician a una mujer en su corazón, ya están adulterando. Nos vino a revelar mucho más allá. La palabra de Dios es que: Señor, yo no soy adúltero porque yo o yo no soy fornicario porque yo no lo hago, no llevé al acto. Pero el Señor dijo: no, si tú lo piensas, lo estás haciendo.
Entonces nos lleva a una dimensión donde tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, el pecado es todo pensamiento, palabra o acción que va en contra de Dios. Tenemos que ser humildes, ir al espejo del Espíritu Santo y decir, ¿sabes qué? Este soy yo, esto me cuesta. Porque muchas veces somos cristianos con máscaras y nos pasa mucho. Porque creemos que tenemos que presentar una imagen y queremos quedar bien con los demás, pero el que dice la palabra que Jehová tiene 7 ojos y los 7 ojos de Jehová recorren toda la tierra. Toda la tierra. Dios sabe todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Porque si no entendemos que Dios recorre toda la tierra, el único que es omni es Dios, el único, nadie más. Dios sabe todo lo que hacemos. Y si nos viene esa revelación de que Dios está en todo lugar, es un buen indicador para empezar a vivir como Dios quiere. ¿Y qué es santidad? Es estar separado. Ya mis amigos han hablado acerca de conceptos que tienen que ver con la santidad. Lo podemos también como un sinónimo: integridad, consecuencia de vida. Lo que yo hablo lo tengo que vivir. Ay, ahí Dios nos mete en un terreno bueno. Aunque nos cueste, es un buen terreno. Porque es un terreno de protección. La palabra que él dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo, le dijo, pero tú tienes que poner algo de ti. Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Y yo te voy a dar la victoria. Y queremos la victoria sin esfuerzo. Es como ir a un gimnasio y solamente pagar la matrícula y esperar ver los resultados. Eso es imposible. Tiene que haber una parte natural. Dios es sobrenatural, pero también operamos en lo natural. Entonces tiene que haber integridad, consecuencia. Y el apóstol Pablo nos habla acerca de pecados. Si nosotros nos vamos a la primera epístola de los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10, el apóstol nos dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejes engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los que maldicen, ni los estafadores van a heredar el reino de Dios. Esa parte de la Biblia muchas veces nos gusta, pero es parte de Dios. Y si nosotros sacamos esta parte de la Biblia, nos convertimos en anatema. Porque si no, sería el evangelio de Pablo Sarricueta. Pero es el evangelio de Jesucristo. Y tenemos que tomar la palabra como es. La naturaleza de Dios es santa. Es santa la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Entonces hay pecados. Hay varios pecados que nos mencionan, y no solamente son los únicos, sino que hay muchos más. Yo sé que el Espíritu Santo está llevando revelación a tu mente, a tu vida, para analizar nuestros corazones. Dice: no van a heredar el reino de Dios. ¿Y qué van a heredar? El infierno. Si el infierno es tan real. El infierno es real como esta predicación. El infierno es real, el cielo es real. Pero ¿por qué tenemos que ir a parar allá si hoy día tenemos la oportunidad de poder salvarnos a través del arrepentimiento y depositar la fe en Jesucristo? Él nos puede salvar de nuestros pecados. Hay una historia profunda. Yo creo que a lo mejor muchos la han podido leer. Y es la historia de Acab y Jezabel. Y esto está en Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 30 y 31. Y dice: el reinado de Acab. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él,
dice, la Biblia se encarga de decir, más, versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Wow. Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y tomó por esposa a Jezabel. Uy, acá nos metemos en un terreno poderoso pero necesario. Pero hay algo que llama la atención acá, que dice que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Ligera cosa. ¿Y qué quiere decir qué quiere decir ligero? Algo que no tiene peso, algo que no es fuerte. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y el significado de honra es peso. Pero acá está hablando de todo lo contrario, que es algo ligero en el sentido correcto que le queremos dar. En otras palabras, no le importó nada respetar la ley de Dios. No le importó nada. No le importó su familia, no le importó el pueblo que tenía que dirigir, nada. Pero también ustedes pueden estar preguntando, ¿quién era Jeroboam y cuáles eran los pecados de Jeroboam? En esos tiempos el reino se había dividido. Las 12 tribus se habían dividido en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Y el primer rey fue David, después el otro rey fue Salomón, y Salomón tuvo un hijo que se llamó Roboam. Y Roboam era el rey en Judá, y el reino de Israel, donde estaban las otras tribus, levantaron como rey a Jeroboam. Es una historia un poco larga, la vamos a resumir. Pero ¿dónde está el detalle? Que cuando el templo quedó en el reino de Judá, en Jerusalén, entonces cada cierto tiempo, por las normas de Moisés, por la ley de Moisés, tenían que ir a adorar al templo, ofrecer sus sacrificios, porque eso es lo que demandaba la palabra de Dios. Y las tribus salían desde el reino de Israel hacia el reino de Judá. Y un día dice este personaje, Jeroboam, el rey, no vaya a ser que al ir a adorar a Dios se quieran volver a su rey Roboam y me quieran matar. Entonces voy a tener que hacer algo. Y hacer lo que voy a hacer. Dice que levantó 2 becerros de oro y les dijo al pueblo, estos son los realmente que te sacaron de Egipto. No fue Jehová el que te sacó de Egipto, fueron estos 2 becerros de oro. Así que ya no tienen que ir a Jerusalén a adorar, sino que tienen que estar en este lugar. Y los sacerdotes se levantaban conforme a las ordenanzas de Dios y tenían que ser de la tribu de Leví. Y él dijo, los sacerdotes ya no me están tomando en cuenta porque ellos conocen la palabra. Voy a levantar sacerdotes conforme a mi corazón y que no sean de la tribu de Leví. Y cambió el calendario de las fiestas del pueblo de Israel. Y fue, dice la Biblia, un modelo de cómo hacer lo malo. Modelo no solamente para los reyes, y también hizo caer a todo el reino de Israel. Perverso todo lo que hizo. Y si nosotros llevamos a contexto lo que acabo de mencionar y decimos, entonces, ¿pero qué tiene que ver esto? Acab, ¿qué tiene que ver que sea ligero? ¿Qué tiene que ver Jeroboam? Tiene mucho que ver. Este hombre Jeroboam, Acab, no le importó nada lo que Dios decía.
¿Y cuánto de eso pasa en nuestras vidas? Sacamos a Dios del primer lugar y levantamos nuestros propios becerros de oro. Y caminamos en nuestro propio camino. Y hacemos lo malo. Y no nos importa lo que nos dicen nuestras autoridades. No nos importa el consejo que nos dan. Yo voy a hacer lo que yo quiera y eso nos pasa. Y lamentablemente el mundo espiritual es sensible. Porque todo tiene una consecuencia. Ya sea para bien o sea para mal. Nosotros como cristianos, la palabra dice: pésame, oh Dios, en balanza de justicia para que conozca mi integridad. Nosotros como cristianos, en lo espiritual, tenemos cada uno una balanza. A lo mejor naturalmente no la podemos ver, pero con el discernimiento del Espíritu sí se puede ver. Y todo lo que hacemos en el mundo espiritual determina el impacto que podemos producir en las naciones. Puede que mi hermano no sepa lo que yo hago, pero los demonios sí saben. No porque sean ovni, porque se pasan el dato, porque el único ovni es el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Pero lo espiritual, mi balanza se ve dónde está cargada, o en la santidad de Dios o en el pecado que estoy. Y hay un detalle también poderoso que nos enseña la palabra, porque creemos que podemos engañar a Dios. Porque la palabra dice también: echamos fuera demonios, hicimos milagros y un montón de maravillas, y creíamos que Dios nos estaba respaldando. Pero el Señor dice: apartados de mí, porque nunca los conocí. Porque esa balanza estuvo cargada siempre en el pecado, y Dios, por misericordia, tocaba a las personas para que muchos le conocieran. Pero mi vida estaba condenada en el pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos. Entonces tenemos que entender la importancia de no tomar a la ligera lo que nos dicen. Es fundamental, porque eso depende de dónde voy a pasar mi eternidad. De eso depende, o en el cielo o en el infierno. Y en el infierno es un lugar de tortura. Es un lugar donde no hay paz. Es un lugar de tormento. Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué será? Porque no quiere que vamos a parar en ese lugar. Porque Jesucristo te ama, me ama. Dios nos quiere dar salvación y vida eterna. Pero ¿por qué este personaje acá tomó la ligera? Fue capaz de manchar a toda una nación con el pecado, a su familia. Porque en Acab había arrogancia. Se dice que la arrogancia y el orgullo es como la ropa interior. Es lo primero que nos ponemos, lo último que nos sacamos. Queremos batallar con muchas cosas, sacarlas de nuestra vida, pero también nos sacamos la arrogancia. Porque la arrogancia, dice la palabra, que Dios rechaza al arrogante y lo mira de lejos. La arrogancia es la base para construir vidas llenas de pecado. Como cristianos muchas veces hablamos de las armas espirituales que Pablo habla en Efesios. Hablamos del poder de la palabra, hablamos del poder del ayuno, hablamos del poder de la intercesión. Y es verdad, son armas poderosísimas, poderosas en Dios. Pero hay un arma que muchas veces no le tomamos el peso. Y esta ayuda a afilar el cuchillo, esta ayuda a afilar la espada de la palabra, que es la humildad. Jesús dijo: aprended de mí que yo soy manso y humilde. No dijo: aprended de mí que yo soy un buen predicador. Aprended de mí, mira cómo yo hago milagros. Eso no lo dijo Jesús. Aprended de mí que yo soy manso y humilde. Y otras traducciones dicen que cuando habla de manso, yo soy tierno. Como Dios nos enseña a los varones que tenemos que ser tiernos. Pero dice humildes. La humildad es un arma espiritual para conquistar terrenos.
Jesucristo estableció el reino de Dios en la tierra porque aprendió a ser humilde. Y nuestra vida llena de arrogancia como la tenía Acab desencadenó frustración, muerte sobre el reinado, sobre su casa. Desapareció su casa. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Algo se le reveló a Pablo. Pablo, siendo un hombre que escribió más del Nuevo Testamento, más de la mitad del Nuevo Testamento, Dios lo llevó al cielo, los viajes misioneros, tenemos la doctrina de la iglesia a través de sus epístolas. ¿Cuánto hizo Pablo por el evangelio? Y lo que dice en Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien humildad. Y acá donde Dios me derriba para gloria suya, para construirme como la vasija que quiere. Y dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No dice, velo igual a tu hermano. Dice Pablo, ve a tu hermano como superior, que él es superior a ti. No importa cuánto puedas hacer, no importa el llamado, el ministerio que tengas, cómo Dios te ha usado. Si tienes a un hermano enfrente tuyo que aún puede ser el más pequeño, Dios dice, velo como mayor. Velo como mayor. Esa es la autoridad. Ese es un problema porque Jezabel muchas veces entra en nuestras iglesias, entra en nuestras vidas por la arrogancia de nuestras almas. Porque nos creemos superiores que los demás. Y Pablo lo enseña a los filipenses. Los filipenses es la carta del apóstol Pablo cuando estaba preso después del tercer viaje misionero. Saca 4 cartas de la cárcel. Tremenda revelación que Dios le da estando preso. Es que estaba muy conectado con Dios. Porque si soy humilde voy a ser corregible. Si soy humilde voy a tener la capacidad que cualquier persona dentro de mi iglesia, mis pastores, mis líderes, mis hermanos, hasta la persona más nueva me pueda corregir y me puede enderezar. Porque la palabra dice, los unos con los otros se puede, si tú confiesas tu pecado, los unos con los otros pueden ser sanados, soportados los unos con los otros. Humildad. Dice entonces, no vivimos, si somos arrogantes, somos puertas abiertas para Jezabel y Acab, porque la arrogancia de Acab dejó entrar a Jezabel. Y muchas veces echamos a Jezabel de nuestra vida, pero no estamos echando a Acab de nuestras vidas. Es una puerta abierta de arrogancia. Te quiero contar algo para la gloria de Dios. Yo te dije al comienzo que el Dios que tenemos es un Dios grande, es un Dios de poder, es un Dios de oportunidades. La gracia de Jesucristo está acá para levantarnos. Sí, Dios nos pide arrepentimiento porque no quiere que usemos la gracia para volver a pecar. Pero cuando te estoy hablando de arrogancia, primero yo me estoy mirando al espejo del Espíritu de Dios. Hace un par de años llené mi corazón de mucha arrogancia, de envidias. El Salmo 73 dice David: por cuanto envidié a los demás, mi corazón se llenó de veneno. Envenené mi alma porque vi que mis hermanos alcanzaban cosas que yo no podía alcanzar todavía. Y no entendía que todo tiene su tiempo. Y llené mi corazón de basura. Y pensé que nadie me amaba. Y pensé que mis pastores no me querían, que mis padres, que mis hermanos. Y dejé que Satanás entrara a mi mente con sus palabras y pensamientos. Y tomé por ligera cosa la palabra de Dios. Conociendo las Escrituras, viniendo de cuna cristiana. Y estando en la iglesia, activo, aparté mi corazón de la voluntad de Dios. Lo aporté en fornicaciones. Desvié
el propósito de Dios en mi vida. Y me volví en ese tiempo en un adicto a la fornicación. Y forniqué con prostitutas. No podía parar la adicción. Pornografía, masturbación. Dejé entrar la basura de este mundo, conociendo la verdad, conociendo el camino correcto, experimentando el amor de Jesucristo cada día, las bendiciones de Dios. Pero tomé como ligera cosa la palabra de Dios. Y pasaron los años y logré cortar, no cometer de nuevo ese pecado. Pero habían tendencias en mi vida de una vida desordenada. Y oculté el pecado por años. Me sentía avergonzado. Me sentía lleno de basura. Pensé hasta incluso suicidarme, porque era tan grande el dolor que sentía por haberle fallado a Dios, por haberle fallado a mis padres, por haberle fallado a mi iglesia. Y uno cree que porque ya lo dejó de hacer, eres libre. Y esa es una mentira del diablo. Los pecados se tienen que confesar. La palabra dice: confesaos los pecados los unos con los otros para que podáis ser sanados. No importa cuántos años lleves en el evangelio, si no has confesado tu pecado oculto, no puedes ser libre. En una oportunidad fui a comer con un hermano misionero que es del sur de Chile, que vino acá a mi ciudad y me dijo algo que venía de parte de Dios. Me dijo de la nada: Pablo, ¿tú sabes por qué Satanás estaba peleando el cuerpo de Moisés? Yo le dije: no. Me dijo: porque Moisés nunca confesó su pecado oculto. Los pecados se tienen que confesar, no importa cuántos años lleves en el evangelio. Los pecados se tienen que confesar. Por algo Dios nos puso autoridades para que nos ayuden en nuestra vida espiritual. Porque el pecado oculto es alimento para las iniquidades. Es maquillaje para la máscara de cristiano que muchas veces ponemos en nuestra vida. Y pasaron los años y me sentía un peso y oraba: Señor, ayúdame, me he arrepentido, pero seguí ese peso de pecado, esa basura en mi alma, y yo sentía que mis huesos estaban secos y yo estaba en una cárcel espiritual de apostasía. Si eres cristiano y has pecado, hay oportunidad en Jesucristo que te puedas arrepentir y que puedas salir de esa cárcel espiritual, de esa cárcel de apostasía, porque Dios tiene el poder para sacarte del lugar más profundo que puedas estar. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay confesión de pecado, nunca vas a ser libre de la maldad y del infierno. Porque si no confesamos los pecados, puede ser borrado nuestro nombre del libro de la vida. Así es. Si Dios es santo, Dios es santo. Y llegó el minuto donde llegué a la oficina pastoral y mi vida ya no daba más por dentro, porque era una carga inmensa. Despertaba en las noches a veces sin saber qué hacer. Me quería ir de mi iglesia por vergüenza. Y estando en la oficina pastoral con mis pastores, Dios dio la oportunidad que yo no tuve el valor de hacer, y confesé el pecado a mis pastores. Abrí mi corazón y empecé a hablarles toda mi vida, lo que me había pasado de niño, de adolescente, de jóvenes, la experiencia desordenada, la basura. Empecé a confesarla y Dios empezó a sanar mi vida. Pero ¿sabes qué? Empecé a experimentar el amor de Dios.
Hoy día te pido que vayas a hablar con la persona correcta, con tus pastores, con tus líderes, y confieses lo que te está pasando. Vayas y rompas ese cinturón de resistencia en el nombre de Jesús, y vayas y te conectes con lo que Dios quiere para tu vida. Rompe con ese yugo de opresión para que seas el varón y la mujer que Dios quiere. Pero si nos quedamos con el pecado oculto, jamás vamos a crecer y es imposible agradar a Dios. Y vamos a estar toda una vida gobernados por espíritus inmundos que nos van a llevar a la tendencia de la muerte. Necesitamos confesar lo malo que hemos hecho. Pero ¿sabes qué? Sí, mis pastores me corrigieron, me exhortaron, pero ¿sabes qué? Me abrazaron, me levantaron y me dijeron: hijo, levántate en el nombre de Jesucristo. Y yo te tengo que decir: levántate, suelta ese pecado, confiesa lo que estás haciendo. Todavía hay tiempo de librarse del infierno. El infierno es real y es la causa del pecado. Pero la salvación y vida eterna viene por el arrepentimiento y creer en Jesucristo. Y Dios empezó a sanar mi vida, mi corazón, y sigo en el proyecto y sigo en el proceso que Dios transforme mi vida cada día. Pero ¿sabes qué? El día que confesé mi pecado, que mis pastores empezaron a ayudarme, ¿sabes qué? Me saqué el peso de pecado, me saqué esa carga y Dios empezó a transformar mi vida. Y te puedo estar acá predicando con autoridad y decirte que Dios te puede transformar. Puedes estar en el adulterio, puedes estar en la fornicación, en las drogas, en lo que Dios sabe que estás. Pero ¿sabes qué? No es el final para tu vida. Levántate en el nombre de Jesús. Sé valiente. Confiesa tu pecado. Congrégate. Abraza el amor de Dios hoy día que te dice: hijo amado, hija amada, levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Y Dios trajo a mi vida la vida del rey David. David era un hombre desde pequeño llamado por Dios, sabemos la historia. Pero en un momento, estando en la azotea del palacio, vio a una mujer hermosa, a Betsabé, la trajo a su palacio, se acostó con ella y la dejó embarazada. Adulterio. Luego planeó todo un plan para matar a su esposo, hasta que lo consiguió enviándolo a la guerra en las primeras filas del ejército y murió. Y así se quedó con Betsabé, el cual dieron a luz un hijo. Pero Dios envió un profeta y le dijo: David, estás equivocado. David, pecaste en contra del Dios vivo. Y dice la palabra en 2 Samuel capítulo 12 versículo 9: porque te fue en poco la palabra de Dios. Vuelve a salir esta palabra, este sinónimo, en poco. Tenemos que ser gente profunda en el evangelio. Y creer que podemos jugar con el evangelio no es así. Hay consecuencia. Hay consecuencia, pero hoy día está la oportunidad que te puedas levantar. ¿Sabes qué pasa? David se arrepintió y a los 7 días de haber nacido el hijo, ¿sabes qué pasó? El hijo murió. ¿Y cuál es la enseñanza? De que todo lo que nace en pecado muere. Nada puede prevalecer en el pecado. Nada. A los 7 días, 7 números de Jesucristo, la perfección, nos vamos en contra mismo de Dios. Y Dios nos tiene que derribar para levantarnos. Y si nos queremos arrepentir, porque si no, nos espera una vida eterna sin Cristo en el infierno. Pero ¿sabes qué hizo David? Me encanta, me fascina. David dijo en el Salmo 32, versículos 3 y 5: mientras callé, envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, así yo me sentía una basura que no tenía esperanza, nada.
Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si el pecado automáticamente me va a llevar a regiones de cautividad, automáticamente me va a llevar a esa escasez de agua y me voy a estar muriendo en medio del camino y no voy a alcanzar a ver lo que Dios tiene para mi vida. Pero el versículo 5 habla de esperanza. Y mira lo que dice David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y David empezó a ser transformado cuando confesó su pecado. Dios lo empezó a llenar del poder de Dios. La relación de ese varón que era conforme al corazón de Dios se empezó a restaurar. El diablo lo quería muerto, porque como rey tendría que estar muerto por causa de su pecado. Tú y yo deberíamos estar muertos por causa de nuestro pecado, pero Jesucristo tiene misericordia. Así como el hijo pródigo. El padre dice que cuando volvió el hijo pródigo, dice que fue movido a misericordia. Hoy día la misericordia de Dios se expresa para contigo y mi vida. Levántate, tienes la oportunidad de enderezar tu vida. Tienes la oportunidad de salir de la garra del infierno. Tienes la oportunidad de salir de lo más profundo de las tinieblas. No importa el pecado que estés viviendo, lo importante es que hoy día te reconcilias con Dios. Pero lo que es importante también, que la Biblia nos habla de dos anillos. Del anillo de Jezabel, el cual firmaba las cartas de Acab, y el anillo del hijo pródigo. Cuando experimentamos con el pecado, nos comprometemos con Jezabel y nos ponemos en el anillo de la marca de Jezabel, los sellos. Pero hay uno más poderoso que puede deshacer las obras de las tinieblas. Si confesamos nuestro pecado, así como el hijo pródigo le dijo: ven, he movido misericordia, ven, porque yo te voy a vestir de vestiduras blancas y voy a poner el anillo de la reconciliación, que es el anillo del nuevo pacto. Te voy a volver a levantar, hijo. Deja ese pecado. Jezabel, ni Acab, ni ningún demonio es más grande para atormentar tu vida. Si solamente te arrepientes y vienes a Jesucristo y confiesas tu pecado, Dios te puede levantar otra vez. Dios es el que levanta. Jesucristo vino no por los sanos, dice la palabra, que vino por los enfermos, por los pecadores. Y como decía el apóstol Pablo, yo puedo decir: yo soy el primero de ellos. Confiesa tu pecado. Es el tiempo que reciba la libertad del evangelio. Deja que el Espíritu Santo entre en tu vida y te levante. No esperes a vivir, no esperes a convivir con la tentación. La palabra dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está despierto, el Espíritu está dispuesto. Someteos a Dios y resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Si no nos afirmamos en una relación íntima con Dios, vamos a fracasar. Yo dejé de lado mi relación con Dios y me llevó a la fornicación. Pero déjame decirte, Dios te puede volver a levantar. Dios te da la oportunidad y extiende su mano para sacarte del hoyo. No hay cárcel más profunda donde Dios no pueda llegar. Dice la palabra que Pablo estaba con Silas en Filipos y estaban presos en la cárcel de más adentro, y de repente estaban torturados en el cepo, porque era un instrumento de tortura en esos tiempos, y habían sido azotados. No había esperanza en el lugar más profundo, putrefacto, pero vino el poder de Dios, desató la gloria de Dios el Señor, y sacó a Pablo y a Silas de la cárcel más profunda, y se cayeron las cárceles y se remeció todo. Lo mismo Dios puede hacer contigo. Dios lo puede hacer contigo. Pero hoy día tenemos que sacarnos el anillo de Jezabel, sacarnos la doctrina de Jeroboam, sacarnos la basura, la arrogancia de nuestras almas y entrar en la dimensión del Espíritu de Dios. Yo decido si me quedo con el anillo de Jezabel o si me quedo con el anillo de la redención del hijo pródigo.
La misericordia está extendida. La mesa está lista. Solo ven a Jesucristo. Jesucristo es el único que puede transformar. Pide ayuda a tus pastores. Reconcíliate con Dios. Ven a Dios, no importa el pecado que has cometido. Ven, reconcíliate con Dios. Hoy es tiempo de gracia. Hoy es tiempo de llenar la vasija. Si hoy día tú quieres, eres sano por la voluntad del Espíritu de Dios. Sano, no hay cárcel más profunda donde Dios no te pueda rescatar. Amado Dios, aleluya, clamo en este momento, Señor. Así como tuviste misericordia de tu siervo, ten misericordia de los que están viendo. Toca sus vidas, Señor. Revélate a sus vidas. Abre los ojos de su entendimiento. Despiértalos, Señor, para que salgan del pecado, para que salgan de la basura, para que salgan de esa condición de muerte, porque tú no lo has llamado a muerte. Sus nombres, Padre, están escritos en el libro de la vida. Padre, levanta a esta generación de jóvenes, de adultos, de niños que están viendo, Señor, para que la gloria de Dios se exprese, para que el reino de Dios prevalezca en medio de sus vidas, Señor. El diablo no tiene autoridad, dice la palabra, que los decretos de muerte fueron vencidos en la cruz del Calvario por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Diablo no tiene esa autoridad. No importa el rango espiritual que tenga las tinieblas, delante de Dios nada puede prevalecer. Él es el gigante verdadero. Él es el escudo. Él es el Dios todopoderoso. No hay otro camino fuera de Jesucristo. Ven a Jesús. Si hoy día estás apartado, te invito que te reconcilies con Dios. Dice la palabra que Dios toca la puerta al corazón. Y si Él simbolizó el corazón como una puerta, la puerta tiene manilla. Pero esta es una manilla especial. Una puerta especial tiene solamente una manilla, y esa manilla está al interior. Soy yo el que quiere abrir la puerta. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere abrir, yo voy a entrar en él y lo voy a transformar. Ábrele la puerta a Jesucristo. Déjalo entrar como tu Señor y Salvador. Confiesa tu pecado, confiesa tu maldad. Hoy día Dios te dice: vuelve a casa y recibe el llamado. Hoy día tienes que levantarte en restauración. Tienes que levantar tu ministerio. Sacamos a Jezabel de nuestras vidas, de nuestras iglesias. Todo espíritu de Acab. Pero Jezabel no sale si no sacamos la arrogancia. No va a salir si no sacamos a Acab. Dios quiere que seamos humildes. Dios quiere que veamos a nuestros hermanos como superiores. Dios quiere que honremos nuestras autoridades. Nunca honré a mis autoridades. Siempre quería hacer lo que yo quería, y por eso tuve la consecuencia. Pero hoy día sé inteligente. Honra a tu padre, a tu madre, a tus pastores, a tus líderes, a tus profesores. Honra a tu jefe, tu trabajo. Que si Dios lo levantó para estar duro contigo, es Dios permitiéndolo para formar tu carácter. Recibe hoy día la sanidad que viene de Dios. Recibe la restauración que viene por medio de la fe en Jesucristo. La regeneración del Espíritu de Dios. Pero lo más importante, confiesa tu pecado oculto, porque tiene consecuencia. Y si no lo confesamos, el infierno es real. Pero hoy día tenemos salvación en Jesucristo. El Hijo de Dios venció las tinieblas. El Hijo de Dios venció todo mal. Confiesa tu pecado oculto y levántate, porque Dios, como le dijo a Lázaro: Lázaro, levántate, porque Dios te quiere vivo. El que está detrás de la pantalla, Dios lo quiere vivo. Dios lo quiere restaurado. Tu matrimonio se puede restaurar. Tu vida se puede restaurar. Si estás enfermo de cáncer, si estás enfermo de SIDA, no importa la enfermedad que tengas, Dios tiene el poder para restaurarte, para levantarte. Conviértete en el predicador que Dios necesita. Si no predicas el evangelio, tu familia se va al infierno. Es mejor pagar el precio
No solamente fuimos llamados a ser predicadores, la palabra dice que fuimos también llamados a ser mártires del evangelio. Ese es el precio que tenemos que pagar en la santidad y en la predicación del evangelio. Hoy día queremos aplausos, hoy día queremos luces, queremos que nos feliciten, pero la palabra de Dios dice que no es así. El diablo ofrece luces. Le dijo Jesús: si me adoras te voy a dar esto. Pero Jesús no ofrece eso. Jesús te dice: levántate, conviértate en un predicador, levántate, yo voy a estar contigo. Levántate en el nombre de Jesús y sé lo que Dios dice que eres, más que vencedor por medio de la sangre del Cordero que nos lo levantó. Hoy día deja que Jesús entre en tu corazón y cambie tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.